Hola, ¿qué tal amigos de Rema TV? Bienvenidos una vez más a otro programa de salud y vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en sintonía y siempre apoyarnos. La invitación es para que puedan seguirnos a través de las redes sociales y nuestras plataformas digitales como Rema TV en YouTube y por supuesto Salud y Vida y también en Instagram. Hoy estaremos tocando un tema interesante y por supuesto, como siempre, tenemos un especialista que nos visita el día de hoy, el doctor Julio Morales. Doctor, ¿cómo se encuentra? Mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, gusto de saludarte, encantado de estar aquí en tu programa, conocido y visto por gran cantidad de público aquí. Un gusto estar aquí en tu programa. El gusto es de nosotros, doctor, y bueno, para que la gente conozca un poquito de tu persona, doctor, ¿nos pudieras explicar un poco acerca de tu trayectoria? Pues he reducido, te podría decir, de que médico y cirujano, luego me gustó la cirugía general, hice una residencia de cirugía y completé todos los pasos para sacar la cirugía general. Hice unos estudios en México, Estados Unidos y posteriormente pues ya me quedé aquí trabajando, ¿verdad?, en el campo quirúrgico, eso en resumidas cuentas. Una carrera de bendición, el ser médico realmente. Me acuerdo que de pequeño mi mamá quería que yo fuera médico también, sí, pero yo le tengo miedo a la sangre. Entonces dije, creo que no es para mí, me quedé como chef y presentador, que creo que es lo que hago mejor. No te desmayas. No, me desmayo si veo sangre, doctor. Bueno. Pero el tema de hoy no es referente a la sangre, es referente a la apendicitis y es por eso que tenemos a nuestro especialista para que nos pueda ampliar un poco más este tema. Y queremos comenzar con la primera pregunta, doctor, ¿qué es el apéndice? Bueno, el apéndice es una estructura tubular que se encuentra en el ciego, que es una parte del colon. El colon, tenemos el ciego, el colon derecho, que le llamamos el colon ascendente, entonces hay una parte que se llama ciego y ahí está el apéndice, ese pequeño organito tubular que tiene glándulas adentro que se inflaman y eso es lo que puede dar el problema de un dolor abdominal, tanto en el hombre como en la mujer. Muy bien, excelente. Y bueno, usted en casa está observando y escuchando realmente lo que el doctor nos puede explicar, así que atentos, porque yo sé que hay muchísimas personas, hay muchísimas familias que sufren de esta enfermedad. Gracias a Dios yo no la he tenido, pero muchos quizás van a poder aprender el día de hoy y qué mejor que gracias de parte suya que podamos enterarnos de cómo poder manejar esta situación. ¿Cuál es la función del apéndice? Bueno, realmente como tal una función específica no tiene, es un órgano linfoide que tiene glándulas así como que fueran las amígdalas y los adenoides, pero al final es una estructura que está ahí, que es vestigio embriológico y que cuando se inflama da problemas, ¿verdad? No tiene ninguna función realmente en especial. Supongamos que yo sufro del apéndice, doctor, y me quiero hacer una cirugía. ¿El costo para una cirugía de apéndice es relativamente alto, bajo, accesible? Podríamos decir que todo depende de cómo encuentre uno el proceso inflamatorio o el proceso infeccioso, ¿verdad? Puede ser que sea, como hay 4 fases importantes que se puede uno encontrar con la apendicitis. Si encontramos una fase 4, el problema es más serio. Si encontramos en la fase 1, puede ser más sencillo de poderlo resolver, ¿verdad? Pero todo depende también del tiempo de evolución en el cual sucede el problema. No es lo mismo que tengas un dolor abdominal y que te lleve 4 horas de evolución del dolor, que te haya dado 18 horas o 24 horas y que te aguantaste, te llevó a tu casa, a tu clínica o a tu consultorio o al hospital. Entonces las complicaciones post son más serias, ¿verdad? Entonces los tiempos de evolución son importantes de cuánto tiempo lleva. Hablabas de fase, doctor, fase 1 y fase 4. Para que la gente en casa pueda entender un poco más referente a esto, muchas veces no detectamos el apéndice a tiempo y es por eso que llegamos tarde a una consulta. ¿Cuáles son los síntomas de una fase 1 y cuáles son los síntomas de una fase 4? Generalmente comienza con un dolor molesto, una incomodidad abdominal, sientes que el abdomen no pasan gases, se te quita el apetito, también sientes, puede haber un poco de molestias de tipo cólico y es un cólico abdominal que no se te quita. A diferencia de un cólico constante. Exacto. A diferencia de una diarrea que te da un dolor espasmódico, que es un dolor que va y que viene, pero acá se mantiene, va de menos a más, va increciendo, le decimos nosotros. Y entonces debe estar uno muy atento por qué es que da este dolor. Generalmente comienza a nivel de la boca del estómago, cerca del ombligo y posteriormente se va ubicando, si dividimos el abdomen en 4, en el cuadrante inferior derecho para nosotros. Ahí se ubica finalmente, pero muchas veces comienza con una sensación de incomodidad abdominal. Entonces, esa es la fase 1. Ya cuando es la fase 4, hay un hallazgo muy interesante que nuestros pacientes ya no pueden caminar. Wow, muchos que les dicen que salten y no pueden saltar,
O lo que yo les pregunto muchas veces a mis pacientes, miren, vamos en el carro y pasa un túmulo y le duele. Sí, y le digo a mi esposa que vaya manejando despacio, a mi esposa que maneje despacio, porque cada hoyo, cada bache da mucho dolor. Entonces sí es muy importante ver en esto. Es interesante porque en mi caso, por ejemplo, yo estoy aprendiendo, cada vez que tengo un especialista aprendo de lo que estoy escuchando y esperemos que la gente que también en casita puedan aprender referente a estos temas, porque es interesante saber que de repente yo voy en un carro y empiezo a sentir ese dolor y que no sepa qué es. Muchas veces no sabemos qué es porque hemos soportado la fase 1 y la 2 probablemente con cólicos leves a comparación de lo que enfrentamos después en una fase ya superior. Ahora, ¿qué recomendaciones? ¿Qué recomienda usted a las personas que están en una fase que puedan detectarse una fase 2 por decir qué es lo primero que deben hacer? Bueno, aquí yo haría un paréntesis entre hombre y mujer, porque digamos si el dolor es en el hombre, es para nosotros mucho más fácil hacer el diagnóstico y determinar cuál es el siguiente paso a seguir. Pero si es una mujer joven o mayor edad también es diferente, porque los órganos intraabdominales a nivel pélvico, a nivel del abdomen bajo en la mujer, tenemos el ovario, tenemos el útero, tenemos las trompas de falopio, y entonces esto nos da más margen para poder analizar otros cuadros clínicos. Para nosotros como cirujanos es un reto el dolor abdominal y sobre todo en la mujer tener que indicarle y hacer más preguntas y hacer más investigación para indicarle que no es una apendicitis. Hoy por hoy tenemos buenos métodos diagnósticos, ¿verdad?, que nos ayudan relativamente a poder determinar cuál es la principal molestia. Pero si retornamos a la primera pregunta, 1 y 4, generalmente los pacientes comienzan con fiebre, con escalofríos, ¿verdad? Una sensación de malestar general, ¿verdad? Wow, es interesante y cada vez aprendemos un poco más referente a este tema. Usted no se mueva, no se retire, quédese ahí en casa aprendiendo un poco más con el doctor Julio Morales, que está con nosotros el día de hoy. Haremos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más. A continuación, tu cemento TICS de salud. ¿Cómo perder grasa y mejorar tu salud haciendo 4 cosas en un solo día? Número 1, come una fruta extra al día. Número 2, come una verdura extra al día. Número 3, reemplaza un refresco por un vaso de agua. Número 4, vete a dormir 30 minutos antes. Y eso es todo. Seguramente estás pensando, ¿cómo hacer eso por un solo día resultará en pérdida de grasa y mejorará mi salud? Así es, estos cambios son muy sencillos y son completamente insignificantes, pero ese es el punto. Si son fáciles de alcanzar hoy, será igual de fácil alcanzarlos mañana y al día siguiente. Esto pasa en 2 semanas, en un mes y en un año. Si durante todo un año no cambias nada en tu vida, pero continúas con estos 4 sencillos pasos que haces solo por un día, conseguirás lo siguiente. Comerás 730 porciones de frutas y verduras adicionales. Tomarás 52.925 menos calorías que equivalen a 7,5 kilos de grasa corporal. Y dormirás 10.950 minutos más. Y de repente, estos pequeños cambios que haces solo por un día se vuelven muy significativos y demuestran que no necesitas hacer grandes sacrificios para poder perder grasa y mejorar tu salud. Los cambios más pequeños que haces solo por un día pueden cambiar realmente tu vida, pero solamente si los haces fáciles para que puedas mantenerlos. Ya que es fácil hacerlos por un día, eso te motiva a continuar haciéndolo el día siguiente y el día siguiente y así sucesivamente. Pero la cosa más interesante es que esto es el mínimo resultado esperado. Quizás en algunas semanas aumentes tu consumo de frutas y verduras comiendo 2 piezas extras al día. Quizás te des cuenta que prefieres comerte tus calorías en lugar de tomártelas. Quizás empieces a hacer ejercicio o te vayas a la cama 1 hora antes. Y todo esto es posible porque empezaste y lo lograste solo por un día. Para la mayoría de la gente, empezar es la parte más difícil y retadora. Así que ¿por qué no empezar por lo más sencillo posible? Hacer los cambios alcanzables solo por un día abren la puerta para lograrlo todos los días. Piensa como que es un proceso simultáneo de disfrute y progreso. Los cambios más pequeños pueden darte los resultados más grandes. Y no es porque tengan un secreto especial, solamente es porque son fáciles mantenerlos en el tiempo. Y esto es lo que hace que una pérdida de grasa sea exitosa o puedas mejorar tu salud. Es ser constante durante largos periodos de tiempo. Dolor igual, y con ellos es especial porque ellos sí prácticamente no se aguantan, rápidamente van con mamá, van con papá y te dicen y dónde te duele exactamente, dónde comenzó, dónde va, y el diagnóstico se hace, te puedo decir, casi incluso más rápido. Claro, porque los niños son mucho más sensibles y en este aspecto pues ellos...
estamos de regreso acá en Salud y Vida. Miren, increíble realmente lo que he estado aprendiendo en la primera parte de este bloque de Salud y Vida, aprendiendo del apéndice. Ustedes en casa tienen que estar atentos porque quedaron muchas incertidumbres y preguntas aún que queremos que nos pueda ayudar nuestro querido doctor Julio Morales, para que ustedes sepan, si apenas acaba de conectarse, es quien está con nosotros hablando del apendicitis. Un tema importante, habíamos quedado referente a los síntomas en diferentes tipos de fases. Ahora, tengo una pregunta y es, ¿cuál es el primer síntoma que me pone a mí en alerta de decir, miren, realmente creo que algo me está pasando? ¿Cuál es ese síntoma que nos pone en alerta? Bueno, la pregunta es muy interesante. Podríamos decir que es un dolor, pero es un dolor que no se quita, ¿verdad? Y es un dolor, como a veces yo le digo a mis estudiantes, no baja a cero, sino un dolor que ven creciendo. Y es un dolor que es una sensación de incomodidad. Hay molestias como que nuestro abdomen se distiende y que no puedo sacar gases. Los pacientes dicen, miren, me siento incómodo, me duele. Y uno les pregunta si tiene un dolor como estos. No, a diferencia de un cólico de diarrea, porque uno va al baño, posiblemente los pacientes va al baño, les da el cólico y se quita. Entonces y bajo a cero. Y uno saca gases. Y pues, exacto, pero ahí a veces no sucede así. Y hay otro dato también muy interesante, es que se le quita el apetito, ¿verdad? No come, no le dan ganas de comer. No le dan ganas de comer todo. Hay excepciones, obviamente, de que alguien puede tener apetito, pero generalmente se les quita. Y podríamos decir, respondiendo a tu pregunta inicial, esos serían los notos. Hay que seguir el dolor, se mantiene, no se mantiene, y seguir el curso. Y no dejar pasar mucho tiempo. Si tienes una duda, molestia, y comienzas un poco de náusea o vómitos, entonces hay que consultar. Muy bien, ahora me preocupa. ¿Qué pasaría si en el caso de alguien menor, un pequeño, un niño, una niña pueda... ¿Es posible que sufra de apendicitis? ¿Le puede dar apendicitis a un niño? Es frecuente, es una de las principales consultas en niños en las emergencias también, y se presenta como un dolor igual. Y con ellos es especial porque ellos sí prácticamente no se aguantan, rápidamente van con mamá, van con papá y te dicen, ¿y dónde te duele exactamente? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde va? Y el diagnóstico se hace, te puedo decir, casi incluso más rápido. Claro, porque los niños son mucho más sensibles y en este aspecto pues ellos no son tanto como el adulto que dice, bueno, voy a esperar un poco más, probablemente este dolor me va a pasar mañana y nunca se quita. Como se dice, mejor va en ascenso ese dolor. Los niños, ellos son más espontáneos, van a buscar automáticamente a sus papás, como lo acaba de explicar. Y es interesante, ama de casa, porque realmente aquí podemos aprender muchísimo y ponernos atentas y alerta de cuando nuestros pequeños en casa pues puedan tener un dolor como este, no solamente los pequeños, sino todos en general. Otra pregunta por acá, mi queridísimo doctor, y es que realmente hay un tema amplio del cual se puede hablar del apendicitis, y una de las preguntas que llega de redes sociales de Mario López es, ¿me puede dar apendicitis 2 veces? Te puede dar apendicitis 2 veces. Bueno, hay una entidad que es nosotros le llamamos apendicitis crónica. No lo vemos frecuentemente, pero sí tuvo un dolor en el cuadrante inferior derecho y de repente se alivió. Puede suceder. Pero normalmente, si ya te dio apendicitis, te quitaron el apéndice, no te va a volver a dar. Ahora bien, pueden haber posteriormente adherencias intraabdominales, sí, pero normalmente podríamos decir no es lo más frecuente, ¿verdad? Si a alguien le dio el apendicitis y no se lo quitaron porque se inflamó y después se desinflamó, pues hay casos en los cuales el proceso inflamatorio se encapsula y posteriormente se resuelve el problema, ¿verdad? Que en la historia de la cirugía, cuando uno revisa eso, hubo casos gente que se murió, y en esas épocas, los siglos XVIII para atrás, pues la gente se moría, ¿verdad? Pero hubo gente que definitivamente se vivió porque se encapsuló y se protegió, y el cuerpo es muy sabio y resuelve ese tipo de problemas. Sí. No, interesante, porque aprendí también que no en todos los casos se retira el apéndice. O sea, pueden haber ocasiones en las que el apéndice se desinflama y se los dejan a la persona, no hay problema. Y eso puede ocasionar nuevamente que pueda repetir un apéndice, como lo acaba de explicar. Ahora, otra pregunta, referente a la alimentación. ¿Existe algún tipo de alimento que pueda provocar el apéndice o que tenga que ver algo que vaya fusionado en la comida que nos pueda provocar este tipo de enfermedad? Como tal, frecuentemente no hay. Sí hay algunos artículos, algunas investigaciones en donde y de algún colega que hizo esta investigación, donde algunos fragmentos o semillas se van dentro de la luz del apéndice. Eso puede provocar apendicitis. Ahora en la literatura ya casi no se encuentra esa causa, pero sí está descrita, ¿verdad?, de que encontraban semillas o algo. Hoy por hoy, la causa de la apendicitis son las glándulas que se inflaman y los fecalitos, o sea, pequeños fragmentos de popó, ¿verdad?,
perdón por la expresión, No, para pasa nuestra nada, audiencia, doctor. pero que se quedan completamente tiesos y eso es lo que genera el problema de la apendicitis, ¿verdad? Pero solo retomando un pequeño Claro punto que a lo sí, que doctor, habías por mencionado en la anterior, hoy la apendicitis sigue siendo nuestro principal diagnóstico clínico, ayudado hoy por hoy con los métodos diagnósticos que tenemos, que nos ayuda mucho. Tenemos el ultrasonido y la tomografía, ¿verdad? Y el tratamiento sigue siendo quirúrgico. Hay ciertos casos y publicaciones en donde hay ciertos manejos que se pueden hacer médicos, porque ya vienen publicaciones al respecto, pero son en casos seleccionados en donde uno puede seguir al paciente, o bien si el paciente hizo en un momento dado un absceso como tal que se encapsula, uno puede darle un manejo radiológico intervencionista ingresado al paciente y con observación, ¿verdad? Muy bien. Pero de por sí siempre todavía sigue siendo el manejo quirúrgico, ¿verdad? Doctor, una pregunta rápida, perdona mi ignorancia, pero ¿es obligatorio que una persona que sufra de apendicitis necesite operarse obligatoriamente o puede superar la enfermedad sin operación? De principio sí hay que operarlo, ¿verdad? Hay ciertos casos, como por ejemplo, te voy a decir, en algunos que se opera y le hagamos operación de intervalo, el astronauta, por ejemplo, los pacientes que van a esas naves espaciales y ellos le hacen ciertas operaciones que se llama apendicectomía profiláctica o intervalo. O bien gente que se va a trabajar al Polo Norte, Polo Sur Ártico, ellos también pues, tienen necesidad de ese tipo de tratamientos, ¿verdad? Ahora, el paciente que es un dolor y ubicado, le hacemos el diagnóstico, tiene apendicitis, hay que operarlo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, usted está escuchando realmente al especialista y algo que me gusta muchísimo es que va a quedar una pregunta al tanto al aire para cuando regresemos, así que usted no se mueva porque vamos a preguntar realmente cómo poder prevenir esta enfermedad, así que quédese ahí conectados con nosotros que enseguida regresamos con más de Dr. Julio Morales. Ya regresamos con más de Salud y Vida. Digo porque tengo problemas de apéndice, pero al mismo tiempo sufro del azúcar, tengo diabetes. ¿Sería diferente el tratamiento? ¿Cómo comenzaría todo? El punto clave dentro de la investigación del cuadro clínico del paciente es muy importante porque hoy muchos de los pacientes, normalmente la apendicitis se presenta. Estamos de vuelta con Salud y Vida y es que realmente este tema está interesantísimo, que me encantaría poder tener una parte más extra otro día, doctor, Claro, con porque mucho gusto. hay muchísimo que podemos aprender y de qué hablar y estoy seguro que la gente en casa está atenta porque muchos de ellos pues, pueden estar pasando por esta situación de dolor de apéndice. Ahora queda una pregunta al aire, ¿cómo podemos prevenir el apéndice? Oh, la apendicitis. Bueno, como tal, prevenirla como tal no se puede. Es una causa de dolor abdominal ya descrita desde mucho tiempo atrás. Lo que sí es la recomendación para tu teleaudiencia y la audiencia que en esta red importante es dolor abdominal y se acompaña de una situación que no es normal y que lo has visto en tus familiares, que no es normal, vas y lo consultas. Yo creo que no hay vuelta, hay que ir a consultar al facultativo, a tu médico de cabecera, pero hacerlo pronto, no dejarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, si se queda un tiempo atrás, vamos a tener un paciente en donde se aguantó un poco más y a veces las complicaciones pueden ser más serias. Entonces, mejor irse, chequear, hacerse los exámenes correspondientes y entonces uno en un momento dado puede decirle, te veo mañana, o si el dolor va, perfecto, no te quieres quedar, te veo mañana y te vuelvo a chequear, te hago un nuevo examen. Y esa es la principal recomendación. No lo deje. Así es, doctor. Y es la importancia de que usted busque especialistas, que busque gente que le pueda orientar y guiar referente a la enfermedad que está pasando, porque muchas veces nos automedicamos o buscamos información en internet y no es la correcta y cometemos errores y simplemente lo que hacemos es empeorar la situación. Así que usted busque los especialistas como tenemos hoy acá al doctor Julio Morales, que al final le vamos a estar pidiendo sus datos para que si usted está pasando por esa situación pueda comunicarse con él después. Ahora, doctor, una pregunta interesante y es, no es lo mismo tener solamente apendicitis como enfermedad. ¿Qué pasaría si además de yo llego contigo porque tengo problemas de apéndice, pero al mismo tiempo sufro del azúcar, tengo diabetes? ¿Sería diferente el tratamiento? ¿Cómo comenzaría todo? El punto clave dentro de la investigación del cuadro clínico del paciente es muy importante porque hoy muchos de los pacientes, normalmente la apendicitis se presenta entre los 20 y los 30 años. Eso es en los libros y se cumple en la realidad, en la práctica. Comienzan a esa edad, entre 20 y 30 años. 20 y 30 es el pico más frecuente, pero
También arriba de los 30 encontramos pacientes que tienen problemas de dolor abdominal y es una apendicitis. Hoy por hoy ya tenemos pacientes que llegan con diabetes mellitus, a veces descompensada, o sea, problema del azúcar, o bien podemos tener problemas de la colágena en pacientes o problemas de inmunocompromiso, ¿verdad? Entonces, o pacientes que toman en un momento dado anticoagulantes. Entonces, ya tenemos una variedad de problemas en los pacientes fumadores, problemas pulmonares. Entonces, eso lo lleva a uno a tener que ser más juicioso y más cauto y tomar ciertas recomendaciones con los pacientes, ¿verdad? O sea, sí es algo que se presenta y uno tiene que ser obviamente cuidadoso y hay que resolver el problema del tratamiento que amerita el paciente. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? ¿Influye el tabaco en el apendicitis? Sí, los problemas que generalmente estos producen vasoconstricción los pacientes y los problemas son de pulmonares, o sea, en el postoperatorio nos dan problemas, ¿verdad? Y hay que oxigenarlos de una mejor manera. Claro, hoy se resuelven con la tecnología, se ayuda, pero quiera que no, hay algunos pacientes que te pueden llevar algún tratamiento adicional, ¿verdad? Eso es algo que sucede. Doctor, hablamos de un rango entre 20 a 30 años. ¿Es posible ahora? ¿Qué puede causar a estos jóvenes que están en la adolescencia o niños que provoque la apendicitis? ¿Por qué? Se inflaman las glándulas, los tejidos linfoides, pero también en el grado 1, cuando preguntabas en el primer segmento, algo muy interesante es la apendicitis catarral, ¿verdad? Todavía sigue habiendo en algunos casos o los pacientes que les da algún problema viral y después comienzan con un problema de dolor abdominal. Entonces uno siempre les pregunta si han tenido catarro, han tenido en los últimos meses algún problema de este tipo, ¿verdad? O si han tenido un problema de tipo influenza, COVID alguno, porque en ese tiempo el problema viral fue fuerte, pero también se sigue presentando la coexistencia. Esto uno debe de interrogarlo siempre a los pacientes, ¿verdad? Y a los familiares de los pacientes. Correcto, por supuesto. Y es interesante que haya comunicación familiar, porque muchas veces uno como hijo no se comunica con los papás. Sí. Uno piensa que uno lo sabe todo y usted, joven o adolescente que me está viendo, trate de comunicarse, comunique lo que está pasando, porque puede ser demasiado tarde después. Continuamos con este tema. ¿Cuáles son las sugerencias? Usted como profesional, doctor Julio, ¿cuáles son las sugerencias que da la gente para que en casa pues, pueda evitar este tipo de síntomas y que eviten siempre tener problemas de apéndice? Bueno, es algo, evitarlo como tal es muy difícil. Uno encuentra a veces pacientes allá adultos que nunca les dio apendicitis, ¿verdad? Por ejemplo, no tuvieron ningún problema. A mí nunca me ha dado. Pues sí, entonces puede ser que nunca te vaya a dar, ¿verdad? Primero nunca te da, ¿verdad? Pero hay otro grupo de pacientes de riesgo que sí, pues les va a suceder. Y entonces, un dolor abdominal hay que ver cuándo inicia, cuánto tiempo de evolución tiene y ver si realmente se quita o no se quita. Si realmente no se quita un par de horas, entonces tienes que irte al hospital y verte con el doctor. Si a esto le sumas que te sientes mal, fiebre, escalofríos, se te quita el apetito, te empanzas, sientes que te empanzas, que no masan los gases, que te sientes esa incomodidad, ese disconfort abdominal, no lo pienses dos veces. Y si no pasas gases por vía rectal y si no problemas para defecar, vas y no lo dejes atrás, ¿verdad? No pienses que es un estreñimiento, correcto. No pienses que es... te voy a dar un ejemplo muy claro. A mi esposa le dio un momento un dolor abdominal hace unos años y como es un dolor de sensación de incomodidad, uno a veces dice, bueno, puede ser la vesícula biliar, le dice uno, pero al final el acomodamiento del dolor terminó en que era una apendicitis. Ella pensó que era algo que se iba a ir a su casa y en el parqueo del hospital me dice, no, yo me voy. Y cuando vimos los exámenes de laboratorio eran altos y el dolor ubicado y fue directo al quirófano. Wow, ahora tengo una pregunta y esa es una pregunta que realmente me encantaría poder escuchar tu respuesta como profesional. Has tenido muchísimos casos de operaciones. ¿Has operado a varias personas de apendicitis? Sí, nos ha tocado varias de casos. ¿Alguna vez ha fallecido alguien por esta operación, doctor? Sí, hay complicaciones, porque las complicaciones son muy serias y dentro de nuestro gremio y todo nos ha tocado vivir experiencias muy difíciles, porque hemos tenido también, he sabido de colegas que a veces se guardan el dolor o que consultan muy tarde y se complican los casos y hay situaciones muy difíciles que pasan a veces de un médico a otro, porque a veces los cuadros ya cuando avanzan los tiempos son situaciones diferentes y son difíciles en el manejo. O a veces ya no es como uno ve al inicio que ya sabe los pasos a hacer, sino ya tenemos que hacer otros estudios adicionales
Y no es lo mismo tener un paciente de riesgo A que un riesgo C, o un mínimo riesgo o un mayor riesgo. Entonces uno ya tiene que pensar que estos pacientes se van a terapia intensiva, cuidados intermedios, y que va a necesitar estar mucho tiempo sin comer nada, ¿verdad? Y necesitamos tener el intestino únicamente con alimentación parenteral, por ejemplo, en un momento dado, con múltiples antibióticos, ¿verdad? El manejo pulmonar, ¿verdad? Entonces sí hay situaciones que... Y eso hace mucho riesgo, porque cuando una persona no se alimenta, claro, no tiene la misma fuerza y energía para poder aguantar un tipo de operación como la que se viene. Doctor, hablaba de riesgos. Decía usted que cuando se complica completamente llega un momento en el que ya no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué tipo de riesgos o complicaciones se presentan en ese momento antes de que una persona pueda fallecer? Esa es incluso una de las preguntas que se hace a los estudiantes. Bueno, una de las principales complicaciones es la perforación. Entonces hay que entender que en el ciego ahí está el apéndice, pero si se rompe el apéndice, lo que hay adentro son heces, y a veces hay bacterias, y son millones de bacterias. Entonces los riesgos siempre están, ¿verdad? O sea, las bacterias salen y salen de un lugar donde normalmente ellos están, pero salen dentro de la pared, dentro de la cavidad peritoneal, que decimos donde están los intestinos. Entonces eso es una infección, y entonces los riesgos son mayores. Mire, usted que está escuchando eso, yo realmente ahorita se me pusieron los vellos de punta al escuchar esto, y es que si usted tiene ese tipo de cólicos o está reteniendo gases y no le provoca comer, por favor, hágase un chequeo. Hágase un chequeo, busque especialistas como el doctor Julio Morales para que usted pueda tratar de evitar consecuencias mucho más graves y se pueda mantener en algo leve hasta que pueda ser completamente tratado por especialistas. Doctor, sugerencias, recomendaciones antes de terminar, porque lamentándolo mucho casi que ya nos queda 3 minutos de programa, ¿cuáles son las sugerencias y recomendaciones que le da a la gente en casa? Bueno, tal vez los aspectos importantes, digamos, recomendaciones, primero comencemos por edad. Para las mamás conocen muy bien a sus hijos y saben cuando algo no está bien. Entonces lo que tienen que hacer es, si ustedes observan que hay algo que no es normal, perfecto, y comienza con fiebre, los escalofríos, siente que se distiende, se embotan, directo al hospital, ¿verdad? A veces no hay que esperar ese tiempo. Y cuando son más grandecitos, los niños te dicen exactamente dónde está su molestia, van con su médico de cabecera a atenderlo. Con los pacientes adultos es importante consultar, no dejarlo al tiempo. A veces se dedican a hacer algunas otras actividades de tipo laboral, profesional, y entonces tal vez decirme, demos la vuelta, voy a alguien, me hago un examen rápido para ver cómo está. Y generalmente hoy, con la tecnología, todo es mucho más fácil, porque hoy puedo hablar con el médico, hasta puedo hacer una interview por Zoom o por Meet, y entonces si tengo algunas consultas las puedo resolver, y en lo que yo llego a la presencialidad para que me logren resolver el problema. Y si no me quiero quedar hoy hospitalizado, bueno, vengo mañana temprano, que a veces le dicen a algunos otros pacientes, mire, vengo mañana, me hago el examen, y si me siento mal, vengo a medianoche. Entonces, y no quedarse, porque a veces si hay situaciones en donde en el postoperatorio, al día siguiente del intensivo, las bacterias se regaron. Entonces no hay que olvidar que las bacterias se riegan y se fueron en la sangre y todo, entonces sí te provoca otro tipo de complicaciones. Muy bien, usted lo está escuchando a través de Salud y Vida, es por eso que hacemos este tipo de programas con especialistas para que usted pueda en casa estar atento. Doctor, ahora, si queremos comunicarnos con su persona, ¿dónde podemos ubicarlos? Clínica, dirección, número telefónico, para que la gente lo pueda saber en casa. Muchas gracias. Ya envié ahí el sticker de dónde me pueden localizar. Es en el edificio Sixtino 2. Con mucho gusto, a la hora nos podemos atender ahí. Siempre nos podemos comunicar por WhatsApp. Creo que ya está en pantalla saliendo. Exacto. Para que la gente en casa le pueda tomar un screenshot, tómale una fotografía y así usted tiene los datos del doctor Julio Morales. Estamos muy contentos, doctor, de tenerlos. Me encantaría poder continuar con este tema, pero estoy seguro que hay muchísimos temas más que podemos tocar con su persona. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Rema TV y por supuesto el programa de Salud y Vida. Para nosotros siempre va a ser bienvenido. Y a toda la gente en casa que está disfrutando de este programa, recuerden siempre estar atentos de cualquier tipo de síntoma y circunstancia de todos los temas que tocamos acá en Salud y Vida para ustedes, que se hace con mucho cariño simplemente para que estén atentos. Por favor, no se automedique, busque la ayuda de profesionales, deje de estar investigando en internet, eso déjelo para las tareas escolares de los niños, que ahí pueden encontrar muchísima información, pero a lo que tiene que ver con salud y sobre todo que tiene que ver con la salud familiar, es muy importante que usted tome los riesgos necesarios y las consecuencias pueden ser muy altas si no realmente toma a tiempo lo que está sucediendo en casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Salud y Vida. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.